Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, listos para un nuevo vídeo que, como siempre, viene cargado de drama, de controversia y, por supuesto, de esos salseos que tanto nos gustan. Soy tu nombre y les doy la bienvenida una vez más a este rinconcito de Internet, donde analizamos, diseccionamos y, bueno, a veces nos metemos en los líos de los famosos, todo desde el cariño, claro está. Hoy tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado en boca de todos y que, la verdad, no podíamos pasar por alto. Prepárense porque vamos a hablar de ese culebrón turco, pero no el que vemos en la tele, no, uno real, uno de esos que te dejan con la boca abierta. ¿Ya saben de qué hablo? Sí, señores y señoras, vamos a adentrarnos en el supuesto escándalo que involucra a Kerem y Hande, y es que los rumores de un divorcio con una petición de fortuna de por medio, bueno, eso nos dejó a todos con el ojo cuadrado. ¿Se lo merecerá? ¿Serán solo inventos de los medios? Vamos a desmenuzarlo todo, detalle por detalle, para que al final ustedes saquen sus propias conclusiones. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y, por supuesto, denle un like a este vídeo si quieren más contenido como este. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos directo al grano, porque la cosa está que arde. Bueno, primero que nada, hay que ponernos un poquito en contexto para aquellos que quizás no estén tan al día con los chismecitos de esta pareja. Kerem y Hande, dos nombres que sonaron con fuerza en el mundo del espectáculo, especialmente en el ámbito de las telenovelas turcas. Su química en pantalla era, y para muchos aún es, innegable. Parecía que esa magia se había trasladado también a la vida real, lo que hizo que la noticia de su romance fuera recibida con mucha emoción por parte de sus fans. Se les veía felices, enamorados, compartiendo momentos juntos, y todo apuntaba a un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder, a veces la vida real no es como la ficción, y los rumores de problemas no tardaron en aparecer. Al principio eran solo eso, rumores, chismecitos sin mucha base, pero conforme pasaba el tiempo, la intensidad y la frecuencia de estas habladurías fue creciendo, hasta llegar al punto en el que ya no se podía ignorar. Y luego, boom, la bomba explotó. Supuestos reportes de divorcio y, lo que es peor aún, una supuesta petición de una fortuna por parte de Kerem a Hande. ¿Se imaginan el drama? Una historia que pasó de ser un romance de ensueño a un potencial escándalo de proporciones épicas. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, seamos sinceros, las noticias de divorcios entre famosos no son precisamente una novedad, ¿verdad? Lo que ha generado toda esta conmoción es, precisamente, la supuesta petición de fortuna. Según los chismosos de las redes y algunos medios de comunicación, Kerem estaría pidiéndole a Hande una suma considerable de dinero como parte del acuerdo de divorcio. Y por supuesto, esta información ha desatado un debate entre los fans y el público en general. Unos apoyan a Hande tachando a Kerem de oportunista, mientras que otros defienden a Kerem, argumentando que podría ser una simple compensación económica producto de un acuerdo justo. Y aquí es donde tenemos que ser muy cuidadosos, porque en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son como las pintan. Muchas veces los medios magnifican, exageran e incluso inventan detalles con tal de generar polémica y mantener la atención del público. Así que ante todo es importante mantener la mente abierta y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. ¿Qué hay de verdad en todo esto? ¿Es Kerem un oportunista que busca sacar provecho de Hande? ¿O hay algo más detrás de esta supuesta petición de fortuna? Esa es la pregunta del millón. Para empezar, es fundamental tener en cuenta el contexto legal de los divorcios, especialmente cuando se trata de figuras públicas con un patrimonio considerable. En muchos casos, los acuerdos de divorcio incluyen compensaciones económicas, ya sea por la diferencia de ingresos, por el tiempo dedicado al hogar o por otros factores que determinen una división justa de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y aunque no tenemos acceso a los detalles específicos del supuesto divorcio entre Kerem y Hande, es importante considerar que este tipo de acuerdos son bastante comunes. Ahora bien, ¿justifica eso la supuesta petición de fortuna? Eso es algo que lamentablemente no podemos saber con certeza. Lo que sí podemos hacer es analizar las posibles razones que podrían estar detrás de esta solicitud, desde un punto de vista más objetivo. Quizás Kerem, independientemente de si se lo merece o no, siente que tiene derecho a una compensación por su tiempo y esfuerzo durante el matrimonio, o quizás hay cláusulas preexistentes en algún contrato.
O prenupcial, o tal vez simplemente se trata de una negociación entre abogados. Las posibilidades son muchas. Además, hay que considerar la perspectiva de Ande. Ella también tiene su propia versión de la historia, aunque hasta el momento ha mantenido un perfil bastante bajo en cuanto a este tema. Lo que sí podemos ver es que muchos fans la apoyan incondicionalmente, y la perciben como la víctima de toda esta situación. La ven como una mujer exitosa, independiente y talentosa que no merece estar envuelta en un escándalo de este tipo. Y la verdad es que es comprensible que sintamos cierta empatía por ella, al menos desde esta perspectiva inicial. Pero como siempre les digo, es vital no dejarnos llevar por nuestras emociones. Es importante recordar que todos tienen su propia verdad, y que lo que vemos en redes sociales o leemos en los medios no siempre es la realidad completa. Los famosos, al igual que nosotros, son personas con sus propios problemas y emociones, y a veces, la presión mediática y la atención del público pueden llevar a situaciones muy complicadas. Así que independientemente de quien tenga la razón o quien merezca que, creo que todos podemos estar de acuerdo en que este tipo de situaciones son difíciles para todos los involucrados. Ahora pongámonos un poco más creativos y hagamos un ejercicio de imaginación. Supongamos que efectivamente la petición de fortuna por parte de Kerem es real. ¿Cuáles podrían ser algunas de las motivaciones detrás de esta solicitud? Ya hablamos de la compensación económica, pero también podrían existir otros factores. Quizás Kerem considera que su carrera se ha visto afectada de alguna manera por su relación con Ande, o quizás siente que ha tenido que sacrificar proyectos personales para apoyar a su pareja. Incluso podría ser que haya un tema de celos profesionales involucrado, una sensación de que Ande ha tenido más éxito que él y que ahora es su momento de recibir una parte de esa recompensa. Estas son solo especulaciones, claro está, pero nos ayudan a entender que las relaciones humanas son complejas y que muchas veces las decisiones que tomamos son resultado de una combinación de factores emocionales, económicos y profesionales. Y en este caso en particular, el hecho de que ambos sean figuras públicas y estén constantemente expuestos a la opinión pública, hace que todo sea aún más complicado. Pero ojo que tampoco podemos descartar la posibilidad de que todo esto sea una gran cortina de humo, un invento mediático para generar polémica y mantener a la pareja en el ojo público. En el mundo de las celebridades, es muy común que las agencias de relaciones públicas jueguen con este tipo de situaciones para mantener a sus clientes relevantes y aumentar su nivel de exposición. No sería la primera vez que un rumor de divorcio o un supuesto escándalo resulta ser una estrategia de marketing, o incluso, una forma de desviar la atención de otros problemas más serios. Así que antes de dar nada por sentado, es importante analizar toda la información con ojo crítico y no dejarnos llevar por las primeras impresiones. A veces, lo más escandaloso no es necesariamente lo más real. Y en el caso de Kerem y Ande creo que es importante mantener la mente abierta y dejar que el tiempo revele la verdad. Por supuesto, todo esto ha generado un debate muy fuerte en redes sociales, con fans que se han posicionado a favor y en contra de ambos. Es increíble ver cómo el público reacciona ante este tipo de situaciones, cómo se movilizan en defensa de sus ídolos y cómo se apasionan con los detalles de este culebrón de la vida real. Y por un lado es entendible porque al final todos queremos saber la verdad, queremos conocer los detalles de la vida de nuestros famosos favoritos y queremos tomar partido en la historia. Pero por otro lado, también es importante recordar que estamos hablando de personas reales, con sus propias vidas y sus propios sentimientos, y que no debemos caer en la trampa de los juicios apresurados ni de las opiniones radicales. Creo que lo más sensato es mantener la calma, esperar a que la información se aclare y, sobre todo, respetar la privacidad de las personas involucradas. Al final del día, todos merecemos un poco de empatía y comprensión, incluso aquellos que están en el ojo del huracán. Ahora, volviendo a la supuesta petición de fortuna, hay que tener en cuenta un factor muy importante, el dinero, y cómo éste puede cambiar a las personas y las relaciones. A veces las discusiones sobre finanzas se vuelven el foco principal de las disputas entre parejas, y cuando hay una gran cantidad de dinero en juego, la situación puede volverse aún más tensa. El tema de la justicia y la equidad en el reparto de bienes suele ser una fuente de conflicto en muchos divorcios, y esto se acentúa cuando se trata de figuras públicas, donde el patrimonio es, por lo general, mucho más elevado. Es ahí donde la percepción de lo que es justo puede variar mucho entre las partes involucradas, y en ese sentido es fundamental que haya transparencia y, sobre todo, honestidad durante el proceso.
En este caso particular, es imposible saber si la supuesta petición de fortuna de Kerem a Ande se basa en un acuerdo justo o si se trata de una actitud oportunista. Lo único que podemos hacer es especular y, claro, esperar a que la verdad salga a la luz. En todo este embrollo también hay un elemento muy importante a considerar, la opinión pública, y cómo ésta puede influir en la vida y en las decisiones de las figuras públicas. Cuando un tema como este se hace viral, los famosos se ven sometidos a una presión enorme, con miles de personas opinando sobre sus vidas, sus relaciones y sus decisiones. Esta presión puede ser abrumadora y puede llegar a afectar la salud mental y emocional de las personas involucradas. Así que más allá de los rumores y los escándalos, creo que es fundamental recordar que detrás de cada historia hay personas reales, con sentimientos y emociones, que están viviendo una situación difícil y que merecen un poco de respeto y empatía. Y creo que es nuestra responsabilidad, como público, tratar de informarnos de manera objetiva y no dejarnos llevar por los prejuicios o por las opiniones radicales. Además, es importante reconocer que en el mundo del espectáculo, las apariencias pueden engañar. A veces, lo que vemos en redes sociales o en entrevistas no es necesariamente un reflejo de la realidad. Los famosos, al igual que nosotros, tienen sus propias luchas y sus propios problemas, y no siempre muestran todo lo que están viviendo. Por eso es crucial no juzgar a las personas basándonos únicamente en lo que vemos en la superficie, y tratar de entender que las relaciones humanas son complejas y que muchas veces las decisiones que tomamos tienen razones que van más allá de lo que se puede percibir a simple vista. En este sentido, creo que es importante abordar el tema de Kerem y Ande con cautela, manteniendo una mente abierta y tratando de entender todos los puntos de vista. Y bueno, ya para ir aterrizando un poco, la verdad es que la historia de Kerem y Ande nos deja muchas reflexiones. Nos muestra cómo las relaciones pueden cambiar, cómo el dinero puede influir en nuestras decisiones y cómo la opinión pública puede llegar a afectar nuestras vidas. Nos enseña que no debemos juzgar a las personas sin conocer toda la historia y que a veces, lo que vemos en redes sociales o en los medios no es más que una pequeña parte de la realidad. Y sobre todo nos recuerda que detrás de cada famoso hay una persona de carne y hueso, con sus propias luchas y sus propios sentimientos, y que todos merecemos un poco de respeto y comprensión. Así que antes de dejarnos llevar por los rumores o las opiniones radicales, creo que es fundamental detenernos un momento a reflexionar sobre todo esto. En definitiva, el tema de Kerem y Ande es un claro ejemplo de cómo la vida de los famosos puede ser una montaña rusa de emociones y escándalos, y de cómo el público puede verse involucrado en medio de todo este drama. Lo que comenzó como un romance de ensueño terminó convirtiéndose en un culebrón de la vida real, con rumores de divorcio, peticiones de fortuna y todo tipo de especulaciones. Y aunque no podemos saber con certeza qué fue lo que realmente pasó entre ellos, lo que sí podemos hacer es tratar de sacar algunas lecciones de todo esto. Nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta, de no dejarnos llevar por los prejuicios y de respetar la privacidad de las personas involucradas. Y por supuesto nos invita a reflexionar sobre el impacto que el dinero, la fama y la opinión pública pueden tener en nuestras vidas y en nuestras relaciones. Y bueno, mis chismosos favoritos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis a fondo del supuesto escándalo entre Kerem y Ande, y que les haya servido para entender un poco más sobre la complejidad de las relaciones humanas y el mundo de los famosos. Recuerden que la clave está en mantener una mente abierta, no dejarse llevar por los rumores y respetar la privacidad de las personas involucradas. Este tipo de situaciones siempre son delicadas y es importante abordarlas con cautela y empatía. En resumen, hemos visto cómo un romance de ensueño puede convertirse en un culebrón de la vida real, con supuestos divorcios y peticiones de fortuna de por medio. Hemos analizado los posibles motivos detrás de todo esto, desde el punto de vista de cada uno de los involucrados, y hemos recordado la importancia de no juzgar a las personas sin conocer todos los detalles de la historia. Y ahora sí, quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este vídeo. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Los invito a dejar sus comentarios aquí abajo, a compartir sus opiniones sobre todo este tema y a contarnos qué piensan ustedes sobre este supuesto escándalo. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, y los leo todos con mucho gusto. No se olviden de darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos para que más personas se enteren de este chisme y sobre todo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones.
Y por supuesto los invito a seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy más cerca de ustedes. Así que ya saben, los espero en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más salseos del mundo de los famosos. Les mando un abrazo gigante y hasta la próxima. Cuídense mucho.